Presidente, muchas gracias por recibir a la televisión pública. Es un gusto. Encantado. Usted dijo que el gobierno que le suceda tendrá 2 o 3 temas, 2 o 3 paquetitos, mencionó, atados allí como para resolver. Estamos hablando de la regasificadora, el puerto de aguas profundas, algún que otro tema más. ¿Esto es así? Sí, tienen naturaleza distinta. La regasificadora está en marcha, se está construyendo. Lo que pasa es que los trabajos del agua la gente no los ve, pero hay una batalla campal ahí. Y yo pienso que a promediar el año que viene o a fin de año se va a estar inaugurando. Falta alguna obra que hay que hacer de profundización del canal y eso. Pero yo diría, a esta altura la regasificadora es un hecho irreversible. Está. Porque está, no solo que está firmado el contrato, está el compromiso y las empresas están trabajando y ya se están poniendo los caños. Si ustedes doblan por ahí, por el camino de la capilla, cuando se van a ver la obra que se están colocando los caños. Así que eso... Y va a cumplir el papel de darle un complemento energético al Uruguay y sobre todo a esas industrias que consumen mucha energía y que necesitan temperatura, los hornos, etc. El Uruguay al disponer de abundancia de gas está en condiciones de plantearse otras cosas que hoy no se las puede plantear. De la misma manera pasa con la energía eléctrica, va a tener un plus de energía eléctrica asegurado, importante, y va a tener vigente una fuerte interconexión con el sur de Brasil que no teníamos, que asegura la globalidad del sistema, para tener por un lado mejores precios con respecto a la energía eléctrica y mayor margen de seguridad en los picos de alto consumo. ¿Por qué? ¿Por qué mejores precios? Porque la interconexión y la variedad de fuentes nos permite utilizar más racionalmente la energía eléctrica de las represas. Desgraciadamente por ahora técnicamente la energía eléctrica no se puede guardar. Lo que se puede guardar es agua, es decir, manejar más inteligentemente el uso de los depósitos que tienen las represas a los efectos de disminuir al máximo la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes más caras, petróleo. Más caro. Hacer andar menos la Central Valle, que es vieja. Y otras fuentes que hay por el estilo, y aprovechar mejor la eólica y la hidráulica en un sistema global, y también la energía térmica que están produciendo las plantas de celulosa, que mucha gente en Uruguay se olvida que la suma de la energía eléctrica que produce UPM y Conchilla supera el Rincón de Bonete y es energía constante. Hablar de industrializar y de avanzar y no resolver previamente el problema de la energía es como soñar. Desde ese punto de vista creo que se ha logrado avanzar bastante. ¿Tendremos una tercera planta de celulosa en el país? Es muy probable que la tengamos, es muy probable. No, está conspirando contra el apuro, el enlentecimiento de la economía europea y también mundial. Pero se juntan todas las cosas. Estoy seguro que por ventaja relativa
el Uruguay está en la puerta de concretar eso. Hablaba también del ferrocarril, el puerto de aguas profundas, como temas que ya están avanzados y que van a quedar también para el futuro gobierno. Sí, el ferrocarril se está reconstruyendo la vía en 7 puntos, trabajando todo lo que se puede. Hay dificultades, pero se está avanzando. Va a venir otra etapa, que es la compra de más material ferroviario y tal vez la licitación de la reparación de la vía Salto, que va a tener que encarar el gobierno que viene, pero los chinos nos habían hecho una propuesta de un ferrocarril, a nuestro juicio, excesivamente vertiginoso y por lo tanto caro. Creo que lo que precisa el Uruguay es un ferrocarril que ande 60 kilómetros con carga. 60, 70 kilómetros con carga y que nos ayude por las dimensiones que tiene el Uruguay. Pero bueno, el gobierno que viene va a encontrar parte hecho y va a tener que seguir. Pero bueno, así son las cosas. Y una de las cosas que va a tener que seguir seguramente sea la llegada de los reclusos de Guantánamo. Ayer la embajadora de Estados Unidos dijo que bueno, ahora estaba dependiendo un poco de usted el tema, de su decisión. Sí, yo tengo que esperar el resultado del domingo. Sería imprudente que resolviera sin tener en cuenta el resultado del domingo. Así me comprometí y cuando pase el resultado del domingo alguna decisión voy a tomar. ¿Cómo se imagina la transición, presidente, con el futuro gobierno? La transición, de hecho, nosotros tenemos las puertas abiertas. Todos los ministerios tienen la puerta abierta para colaborar con el gobierno que venga y tratar en algunos temas que son complejos, que desde ya, inmediatamente del resultado electoral, el nuevo gobierno empiece a enterarse, porque hay cosas y a participar. El expediente de Aratidí tiene 1 metro. Se da cuenta que no es pan. Agarrarlo de un día para otro. No, sería un chiste de mal gusto hacer una cosa de eso. Y hay que tomar antes del 28 de febrero alguna decisión. Probablemente. ¿Por qué? Porque lo marca la ley. Pero no se puede tomar esa decisión a espaldas de lo que puede ser el nuevo gobierno. Por eso el desenlace del domingo es importante. Imaginando un escenario donde sea el Frente Amplio quien triunfe, uno se imagina también que la transición puede estar mucho más aceitada. Sí, desde luego, pero de no ser así también tiene que estar aceitada, porque me parece que el interés del país es lo que hay que privilegiar. Teniendo en cuenta las dificultades que tiene cualquier cosa importante que uno se plantee, cuanto más se pueda adelantar para entregar trabajo a favor, más se colabora no con el gobierno que viene solo, sino con el país. Por ejemplo, este asunto de la interconexión con Brasil nos llevó casi 5 años. Y estaba la navegación del río Uruguay, hace 18 años que el Uruguay estaba haciendo gestiones para poder profundizarlo. Bueno, ahora lo empezamos, ¿se da cuenta? Entonces, teniendo en cuenta eso, porque entre otras cosas hoy están las consideraciones medioambientales que requieren estudios que llevan mucho tiempo. Antes, estas cosas no tenían la importancia que tienen hoy. Y bueno, esta es parte del mundo en el que nos toca vivir. Por eso nosotros tratamos de colaborar con el gobierno que viene todo lo que se pueda. Pero naturalmente no podemos tomar decisiones que va a tener que llevar adelante el próximo gobierno en cuestiones importantes sin tener en cuenta la opinión del próximo gobierno. Así debe ser por el país.
¿Cómo está su contacto con el candidato del Frente Amplio, el doctor Vázquez? ¿Se ven? ¿Están hablando? No, no estoy hablando nada ahora porque él está en campaña electoral. Y sería un chiste de mal gusto que yo me metiera a conversar mucho con él. Pero naturalmente, de alguna manera cualquier cosa importante que tenga que decidir, que repercuta en el gobierno que viene, él va a estar consultado, o quien él considere que tenga que estar en el asunto. Pero le vuelvo a repetir, si no fuera Vázquez también lo haría. Está claro. Pero no ha habido allí contacto con el candidato de la oposición hasta el momento. No ha habido. Presidente, dicen que en Brasil el triunfo de Dilma se debe en gran parte al apoyo y a la fuerza que le ha puesto Lula en el último tramo de la campaña, especialmente en la segunda vuelta. Hay analistas políticos que dicen que aquí también ha ocurrido lo mismo, que su salida a escena en estos últimos tiempos ha llevado al triunfo del Frente Amplio en primera vuelta y ha dejado un panorama muy claro para el balotaje. Sena, si yo le hubiera dado mucha pelota a los analistas y los encuestadores, no era presidente. No puedo evitar que toda mi vida ha sido irreverente. Yo me moví en las decisiones que tomé más que nada a olfato. Yo creo que la gente está más allá del Pepe y de Tabaré, hizo lo que entendió que más le convenía. Los personajes no somos tan importantes como los titulares suscriben. Lo más importante son las causas. Hay mucha gente en campaña, por ejemplo. Si es peón de estancia y le pagaron un aguinaldo por primera vez, y lo tienen en caja y tiene 8 horas, ¿cómo no va a defender lo que le dieron? Si tiene que trabajar en tarea de servicio, va a Posito, a Carrasco, y la tuvieron que poner en caja y eso. Es ahí donde está la respuesta de la gente. ¿Que somos maravillosos? No. Tenemos nuestras limitaciones y hacemos de buena fe lo que podemos. Pero la grande mayoría de este país se han beneficiado con la presencia del Frente en el gobierno, y eso es lo que cuenta. Este resultado electoral lo ganó el Frente, pero lo ganó el Frente, no por el discurso de sus personajes, ni por la linda Karen, ni por el Pepe que anduvo por aquí y por allá. Anduvo porque hay todo un trabajo que la gente es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. El salario. El salario tiene una historia, es el primer agente de distribución que hay en una sociedad. Defendimos algo que inventó el vallismo en la década del 40, los consejos de salario. No somos inventores de la pólvora, ya lo habían inventado otros, pero después lo olvidaron y lo sepultaron. Es un instrumento formidable que obliga a la redistribución. Bueno, yo creo que la gente midió eso. También ve nuestros defectos y nuestra insuficiencia, que yo soy el primero en reconocer. No hacemos todo lo que soñamos, lo que queremos, hemos hecho lo que hemos podido. Pero la política, si uno la simplifica, es como quien corta el tocino. Usted corta más gordo para un lado o para el otro. Y nosotros cortamos más gordo a favor de los sectores que estaban más deprimidos, más con dificultades. Para algunos que se dicen más de izquierda, cortamos poco, hubieran querido más. Para los que se ubican en la derecha, cortamos demasiado, ¿verdad? Bueno, este es el arte de la política. Lo que resiste el mundo empresarial
y sigue trabajando, porque si no se sigue trabajando, no hay para nadie. ¿Y cómo logro que de ese nuevo valor que se genera se reparta crecientemente una parte importante? Ese es el dilema que tiene toda política. Es un tema de cuchillo y saber cortar. Como decía el viejo Quijano, en la política o se favorece a uno o se favorece a otro. Está bien, presidente, digamos que en esta elección hablaron los hechos. Sin embargo, y para simplificarlo, como usted decía, no desconocerá que usted fue el hombre más votado. Sí, es cierto. Lo que es un balance del gobierno. Si el gobierno hubiera sido un desastre, como plantea la cosa, tendríamos que ser un país esquizofrénico. ¿Por qué la gente votó? Votó por mi cara linda, ¿no? ¿No? No, no. ¿Fue un plebiscito a su gestión? Sí, yo creo que sí. No es que me votaron a mí, votaron una realización y la defendieron. Y bueno, y yo sé que quien está en la oposición no lo quiere reconocer. Me van a tratar de viejo vizcache y de todo eso, sí. Pero discutí en ruso. La gente fue y tomó decisión. Y está la verdad. Pero eso no es para creerme soberbio ni nada. Yo soy el primero que sabe que uno sueña mucho más de lo que puede concretar. Y pienso que el gobierno que va a venir va a ser mejor. Porque tiene el caudal de experiencia. No es poca cosa. No se aprende a ser presidente. En ninguna parte. Tabaré tiene unos años más. Sí, pero ya tiene el curso de presidente hecho. Tiene gran ventaja. Tiene el apoyo de una fuerza política y va a tener el apoyo de todos nosotros. Y bueno, y pienso que el Uruguay tiene que aprovechar esa oportunidad. Es un país hermoso. Presidente, hablando de la gente, que es la que forma en definitiva el país, usted ha dicho en más de una oportunidad, a mí la gente me quiere, me admira, pero no hacen lo que yo hago, no viven como yo vivo, no viven sobriamente, como le gusta decir a usted. Sí, porque estamos prisioneros de la cultura consumista. La gente no puede escapar a esa atmósfera que la rodea, donde la felicidad es comprar cosas nuevas, parece. Y está en todo eso. Y yo no me voy a pelear con mi pueblo, lo tengo que acompañar a mi pueblo. Yo estoy de vuelta de eso, pero de aquí a Pando. A mí no estoy haciendo una apología de la pobreza, ojo. No. La pobreza no puede hacer feliz a nadie. Estoy haciendo una apología de la sobriedad, que todo tiene que tener límite y en la vida hay que tener tiempo, mucho tiempo para hacer aquellas cosas que a uno le gustan. Y veo que la gente, de repente, algunos que consiguieron 6 horas de trabajo, se consiguieron otro trabajo, trabajan 12, más que antes, pero papá, ¿qué progreso hiciste? No, porque tengo necesidad de esto, bueno, está. Pero si a la necesidad no le pones un freno intelectual, está frito. Nos vivimos endeudando con la tarjeta de crédito. Sí, vivimos, ya conocemos esa. Dicen que si Bill Gates gastara $1.000.000 por día, tendría que vivir 200 y pico de años para poder gastar todo lo que tiene. Pero igual no podría gastar porque la plata que tiene a un interés muy barato, del 2 o el 3%, ya le produce 4 millones por día. Entonces, ahora uno se pregunta, ¿para qué querés tanta guita? ¿Qué sentido? Bueno, está. Sin llegar a esos extremos, yo pienso que la gente tiene que luchar por escapar de la pobreza y tener una dignidad material que le permita sobrevivir, pero que la felicidad no tiene mucho que ver con acumular cacharros y todo lo demás, pero no le voy a imponer a la gente lo que... Yo no soy estalinista, yo no pienso imponerle a la gente
mi manera de ver el mundo. Eso sí, pido mi libertad. No cambio un tranco de pollo mi manera de concebir. Y pasé por la presidencia, pero no me vino una enfermedad de presidente estatua. Sigo siendo lo que era. Tranquilamente, vivo de la misma manera. Pero respeto y tengo amigos en toda la escala de la sociedad. Pero mi mundo, lo que yo puedo elegir es el mundo de la sencillez. Presidente, y ese creciente aumento en el consumo, en el deseo de obtener cosas y de tenerlas bajo todo tipo de costo, puede haber generado también un aumento en la inseguridad pública. ¿Puede ser una de las causas de ese incremento el hecho de desear todo y cuando no se puede tener, bueno, buscar un camino más fácil? Sí, es muy probablemente, esta respuesta la tienen que dar quienes se dedican a la sociología, pero que ese factor influye en nuestra sociedad de lograr el triunfo material a cualquier costa y por cualquier camino, hay un poco de eso también. Y un tácito desprecio por una apreciación excesiva de eso, a vivir de garrón, a vivir de arriba, a terminar jodiendo al otro, creo que nos perjudica como sociedad. Modernamente se está descubriendo que la desigualdad extrema en una sociedad es causa de conflicto, es causa de enfermedades y es causa de deformaciones. Incluso se vuelve contra el propio desarrollo. La desigualdad excesiva envenena una sociedad al punto que termina castigando a los propios sectores adinerados de alguna forma indirectamente. Estas cosas no se pensaban, pero hoy la nueva investigación viene señalando eso por todas partes. Hacen una encuesta en Estados Unidos, ¿y qué es lo que admiran? Mayoritariamente los americanos. El sueño americano no, Suecia. ¿Y qué es lo que tiene Suecia? Aparte de más frío, mejor reparto, más equidad. Es un país rico, desarrollado, pero muy equitativo. Bueno, es curioso, pero creo que eso está en la base de nuestros problemas. Y de alguna manera también eso puede llegar a crear gente, sobre todo en los niños, que no soporta, tiene muy baja tolerancia a un fracaso. Cuando éramos niños nos acostumbrábamos a andar con lo que nos daban nuestros padres, no pedíamos más, hoy es un bombardeo permanente de consumo. Hay muchos niños que no soportan, porque de repente los padres también estamos actuando mal ahí. Y pensamos que por comprar un par de championes o el último juego, estamos colaborando con ellos. Creo que le estamos creando muy baja tolerancia al fracaso o al decirles que no. Y hay un efecto que influye probablemente, que es el conjunto. Como los chicos van con championes buenos, el nuestro tiene que ir con championes buenos y se van produciendo esas cosas probablemente en la sociedad. Y tal vez lo que menos nos preocuparnos es poder enseñar a levantarse. Que en la vida lo más difícil de aprender es que el único derrotado es el que deja de luchar, y que golpes en la vida vamos a tener inevitablemente, y que tener un golpe no significa el fin de la vida, que hay que arrancar de nuevo y empezar de nuevo. Esa es la educación más maravillosa que podemos dar, porque la vida en algún momento nos va a golpear, siempre, pero en el fondo la vida es hermosa. Es como para llegar al final y decirle al pulpero, sirva otra vuelta. Enseñar a querer a la vida con las dificultades que tiene. Como decía nuestro entrenador técnico, el premio es el camino. Es el camino, vale la pena vivirla. Y nos preocupamos poco de eso.
parece que la vida tiene metas de carácter material. Consigo esto, compro el otro, y si tengo el auto, ya hace 2 años que lo tengo que cambiar, y entonces tal vez nos aturdimos. Pero bueno, no, por decir esto la gente no va a cambiar. Yo he visto signos de cambio, cosa curiosa, en sociedades que han vivido un poco el hartazgo, que han vivido antes que nosotros esta carrera, y en niveles de gente de alta capacidad intelectual que está de vuelta. Esto se ve en el mundo nórdico, en Alemania, gente que empieza a abandonar esa vorágine de cambio. Esto, y empieza a trabajar, sí, trabajar, pero no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, vivir con mayor sobriedad, pero tener tiempo, tener abundancia de tiempo para gastarlo en esas cosas que a la gente las motiva, que a uno va a hacer una cosa y a otro otra. Eso es la definición más elemental de libertad que puede haber para cada uno de nosotros. Pero me da la sensación de que eso ya aparece en sociedades hiperdesarrolladas, no en la etapa que estamos nosotros. Nosotros estamos mirando la fiambrera, estamos como un deseo de posesión. Me puedo equivocar. Estos no es muy científico, son talenteos. Y hablando de golpes y de levantarse, usted la vida así que le pegó duro en su momento y usted se levantó. ¿Cuánto de aquellos sueños del guerrillero joven se pudieron cumplir hoy? Sí, nosotros teníamos un esquema mucho más ingenuo, si se quiere, que obviaba enormes dificultades. No teníamos en cuenta las enormes dificultades de la construcción material de una sociedad. Es probable que un poco mecanicistas pensábamos que los cambios en las relaciones de producción y de propiedad matemáticamente determinaban un cambio en la conducta del hombre. Es mucho más complicado. Un sistema es también una cultura. Y como dice la murga, si no cambias vos, no cambia nada. Y el cambio del yo es el más lento y el más difícil. Entonces, los cambios de propiedad o de relaciones de producción no necesariamente son un cambio cultural. Y el gran motor que tenemos en nuestra sociedad, hay que respetar al capitalismo, el motor que tiene como generador de riqueza. Que cada mañana hay miles de gente que se mueven cada cual por incentivar su pitanza, le da una energía, una formidable energía creadora, que no es fácil de sustituir cuando uno intenta construir claves de solidaridad, que son muy bonitas desde el punto de vista poético y de las relaciones humanas, pero con este hombre concreto que tenemos hoy, no son muy motivadores en el campo del compromiso del trabajo y de la realización material. Tal vez estas cosas, pero no quiere decir que esa hermosa novia de nuestra juventud haya que tirarla a la basura, sino que lograrla significa caminos mucho más tortuosos, difíciles y llenos de contradicciones. No se le debe de quitar la capacidad de aspirar a un mundo sin clase y mejor a las nuevas generaciones. Si el hombre ha sido posible de llegar acá, ¿por qué no puede construirse, reconstruirse a sí mismo? Desde el punto de vista histórico, yo considero que el hombre, la civilización nos hizo capitalistas.
pero en su origen, el 90% de la existencia del hombre es una existencia gregaria. El hombre vive en grupos sociales y depende del grupo social, y su suerte es la del grupo social. Por eso llevamos adentro esa vieja contradicción entre lo que fuimos y lo que somos. Y veremos si el mundo del porvenir resuelve eso. Mujica, ¿y llegar a la presidencia en Uruguay, como en su caso, es llegar al poder? No, el poder es bastante esquivo. Es dañar algunos pestillos, subir algunos escalones. Pero el poder está muy diseminado en nuestra sociedad. Y hay una enfermedad de las democracias modernas, que es la tendencia a transformarse en plutocracia. Es decir, que la plata entra a mandar en una forma por encima de la apariencia de derecho, tiene más influencia, se concentra cada vez más, lo cual quiere decir que la vigencia de la propia democracia está en lucha siempre. Cuando uno ve lo que pasa en Estados Unidos, una sociedad formidable en múltiples aspectos, y ve, no se puede explicar algún tipo de injusticias que existen y eso, se da cuenta de que la cosa es enormemente complejo y que el poder no necesariamente está concentrado en las instituciones que nos damos, sino que está en permanente disputa. Y es bueno tener una visión de humildad con respecto a eso. No vaya a ser cosa que porque llegamos a la presidencia o tenemos un puesto de jerarquía nos creemos los dueños del mambo. No, pará, despacito por las piedras. Y en la sociedad hay muchas contradicciones. Y en nuestro mundo policlasista, con diversos intereses, se manifiestan tendencias y lucha de intereses por todas partes. Y hay contradicciones, y hay que administrar esas contradicciones. Por eso el arte de aprender a convivir, y convivir significa soportar lo que es distinto, y soportar aquello con lo cual tenemos diferencia. Porque para estar de acuerdo no hay ningún arte. El problema es funcionar como sociedad a pesar de los disensos, y tener formas y reglas de resolver nuestros disensos, pero no creernos tan absolutos de que la verdad es la nuestra. Presidente, y cuando se está allá arriba en la cumbre, en este poder, ¿se está muy solo? Siempre se está solo. Se está solo por varias razones, porque siempre hay urgencia, porque tenemos exigencias de todas partes, y no hay otro camino que salir a la calle y estar con la gente, como una forma de combatir la propia soledad que nos hace arriesgar de mirar las cosas desde el punto de vista en el que estamos y alejarnos del punto de vista de los otros. Se precisa a la gente no solo por democracia, sino hasta por salvación personal. Robinson Crusoe es un desastre. ¿Y cómo se maneja el trabajo de equipo? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, su relación con el vicepresidente? Un hombre que, además de sustituirlo cuando usted no está, obviamente eso es así. Es un hombre muy rico con punto de vista y que tiene sus aportes. Y naturalmente con una visión fundamentalmente en la economía que ha sido muy importante. Y yo soy casi libertario en mis relaciones y hablo con todo el mundo. Y me gusta el mundo contradictorio y me gusta la gente que me rodea que no estén necesariamente siempre de acuerdo conmigo. A la unanimidad le tengo miedo. Y cuando se está en el poder supongo que hay mucha gente que viene a plantear la unanimidad, ¿no?
Y la unanimidad es peligrosa, porque no ayuda a pensar la unanimidad y a ver las dificultades del camino. Y a veces pueden cubrir el afán de acomodo, ¿no? Lo peor del poder es la sombra. Es la sombra. Sin embargo, debe haber gente que usted seguramente en su fuero íntimo dice, yo a este lo quiero siempre en mi equipo. Sí, naturalmente, hay gente que ayuda. Hay gente que ayuda a pensar, a resolver problemas, a cinchar y a crear, sí, como en todo. La condición humana está bien surtida. Seguramente hubo muchas cosas que no pasaron por su cabeza cuando tenía 25 años. Supongo que una de esas es haber pensado, algún día voy a ser presidente de la República. No, ni por las tapas. Ni por las tapas. Y ni por las tapas tener un parlamento en el que pueda estar Mujica y Sendik, por ejemplo. Y sí, totalmente, respondemos a generaciones distintas. Sendí está viniendo, está llegando, y yo me estoy yendo. Estamos en una etapa distinta, pero Sendí no es Sendí, es su tiempo. Es Sendí y tantos otros que hay como él, por ahí. Y yo tampoco soy yo. Soy una generación que se está yendo. Y uno tiene que tener conciencia del papel que tiene que jugar desde ese punto de vista. Ahora yo, personalmente, mientras me funcione el cuerpo, le voy a seguir dando. Tal vez a tranco del que pueda. Porque los años, mentira que los años pasan, los años quedan. Pero ¿por qué? Por definición, soy militante desde que tenía 14 años. Colocarme de viejo jubilado en un rincón sería hipócrita de mi parte. ¿Se ve como, por ejemplo, un futuro canciller del próximo gobierno? No, yo para canciller, pero ni. Es insoportable eso. No para un minuto. No pertenezco. Por más que quiera, el canciller tiene que ser un tipo. No veo cómo van quedando los funcionarios de carrera. No, no. Además, con todo respeto, presidente, la diplomacia no es precisamente su fuerte. Ni en absoluto. Puedo ser un diplomático en problemas difíciles y concretos, pero no puedo ejercer la diplomacia como profesión, como eso, no sirvo para eso. Sin embargo, usted solucionó uno de los temas más complejos que tenía este país en el relacionamiento con Argentina. Bueno, sí, porque algo siempre se puede hacer y hay que hacerlo. Y cuando hay que pelear por el país, y hay gente que se enoja con la relación presidencial. Cuando todas las otras no funcionan, lo peor que puede hacer el presidente es quedarse de brazo cruzado. El Mercosur tiene una crisis institucional, o mejor dicho, hay instituciones que no se respetan. Yo quisiera que el Mercosur tuviera un funcionamiento institucional y eso es lo que hay que perseguir. Pero cuando eso está trancado y no funciona, hay que ir por donde se pueda. Y bueno, nosotros tratamos de ejercer eso y también a nivel del mundo. También a nivel del mundo, porque hay algo de la relación personal que puede servir para rimar en determinado momento. Los hombres no somos ecuaciones y las instituciones no son sillas vacías simbólicas. La cuestión humana está en todas partes. Entonces hay que hacer uso de la cuestión humana también. Hablando de arrimarse, ¿quiénes deberían arrimarse más al fogón de Latinoamérica? ¿Brasil, México, por ejemplo? ¿Acercarse más? Y es una lucha. Tratar el acercamiento de México con Brasil me parece que es importante, muy importante por América, por ello. Porque llegamos tarde. Hay un mundo desarrollado, Asia se está desarrollando aceleradamente,
Y si queremos terciar en ese mundo, tenemos que juntar fuerza en todo lo posible. La integración no es una cuestión de eslogan, no es tampoco una cuestión de discursos bolivarianos, no es reverencia con los héroes, es conveniencia desafiante en el mundo en el que estamos, donde las unidades tienden a ser cada vez más grandes. Podemos criticar a Europa, digan lo que quieran, pero Europa con muchas lenguas distintas, con naciones distintas, con una nube de guerras en su historia, mal que bien va andando y constituye la unidad económica más grande que hay en este planeta y lo está logrando, porque siempre vemos la parte, lo que falta, y no vemos lo que han logrado. Estados Unidos con Canadá y todo lo demás es algo imponente. En el horizonte está China. ¿Y qué hacemos los latinoamericanos? Vamos a negociar con un conjunto de repúblicas, tenemos que darnos cuenta que tenemos, yo diría, antes la poesía histórica nos podía unificar y todo eso. Ahora nos tiene que unificar el susto, lo que tenemos por delante y con lo que tenemos que terciar. Unificar no quiere decir perder independencia, significa, por el contrario, multiplicar las posibilidades porque tenemos cosas que son complementarias. Uno se tiene que dar cuenta de la pequeñez y de la debilidad que tiene el mundo. Y la manera que tenemos es tratar de correr lo más juntos que podamos. Sí, no es viable el Mercosur. No es viable, ni es viable el desarrollo de nuestra América. La pregunta es cómo hacemos para negociar con esos bloques. Sí, y que vamos a tener que negociar. Por ejemplo, contradicción más fuerte que tenemos hoy. Se habla de acercarnos al Acuerdo del Pacífico, que es muy interesante. Estamos negociando con Europa, no sé lo que irá a pasar con Europa. Pero ¿qué hacemos con China? Nadie me responde esa preguntita. Ya la llevo hecha. Porque China es el principal comprador que tiene Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y quien compra quiere vender. ¿Estamos nosotros en condiciones de renunciar a ese mercado? Va a ser difícil. Quiere decir que todos los pasos que demos tienen que tener en cuenta estas cosas. Presidente, ya para ir cerrando, estuve mirando algunas entrevistas que le han hecho, bueno, infinidad de cadenas que han venido, se han sentado aquí en este mismo lugar, de Finlandia, Alemania, España, Argentina, en fin, se acaban de ir unos colegas de Brasil recién. ¿Cómo se ha sentido usted, que debe haber tenido la mayor repercusión a nivel internacional que ha tenido un presidente uruguayo, de que vinieran acá y que lo vieran de repente como un ser exótico? ¿Cómo se ha sentido usted en ese relacionamiento con los medios? Es esto que te expliqué a ti, Sena. Lo raro y lo que convoca por lo menos a tener atención, es ese aparente renunciamiento a los oropeles que significa el poder y la gestualidad del presidente y todo lo demás. Lo que convoca es mi sencillez. Yo vivo como vive el conjunto del pueblo uruguayo. Entonces parece que eso es intolerable en el mundo. Los presidentes tienen que tener... Y eso es lo que llama la atención. Mi pensamiento es hijo de la sociedad en la que vivo. Me decía en el discurso Río, es un discurso uruguayo, de cosas que hemos discutido en miles de comités centrales, discusiones entre nosotros. Yo no soy inventor de la rueda, ni de la pólvora, ni nada por el estilo. Pero hay una crisis ética en el mundo, terrible. La gente nos mira porque tiene bronca con lo que tiene. Y necesita inconscientemente reflejarse en algo distinto. Harta de corrupción, harta de la pompa de los aparatos de gobierno, de la distancia que hay entre el votante y el electo, todo ese tipo de cosas. Mucho marketing. Sí,
entonces le llama la atención. Pero el problema no soy yo, el problema son ellos. ¿Se da cuenta? Es trágico que en el mundo de hoy llama la atención lo que debiera ser moneda corriente. Que los presidentes vivan y sean representativos de la mayoría de la gente. Presidentes con cara de gente de su pueblo. Eso. Sí, es como cualquier tipo que está en un boliche, como lo que hay por la calle. Bueno, eso parece que impacta. Es la enfermedad del mundo contemporáneo. Porque vuelvo a repetir algo que te dije. Las repúblicas vinieron como una respuesta a la monarquía y al feudalismo, y para suscribir que los hombres básicamente somos iguales. Y esa es la esencia del republicanismo. El Uruguay tiene ventaja, porque yo mi modo de ser lo recojo de la historia del Uruguay en gran medida. Yo hubo presidentes que veníamos de chiquilines, venían en un carro y nos paraban. Y sé que don José Valle Ordóñez salía de la calle de gobierno con las manos en el bolsillo, caminando hasta el día, la gente lo atajaba. Nosotros tenemos historia de republicanismo. Es casi de las mejores tradiciones del Uruguay. Las debemos pelear y conservar. Dijo su esposa, la senadora Lucía Topolansky, que cuando usted no sea más presidente, los periodistas lo vamos a extrañar. ¿Usted qué opina? Sin duda. Sin duda, porque yo siempre digo lo que pienso. Gracias, presidente.